We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. Y a continuación presentaré el proyecto número 6, electrónica basada en un secador de fruta. Básicamente consiste en diseñar un sistema secador de frutas de tal forma en que la temperatura de secado sea configurada por el usuario, utilizando el sensor LM35, el cual utilizará que por cada 1 grado Celsius sensado, él nos obtendrá 10 milivoltios. Este voltaje que nos entregará el sensor será llevado a un seguidor de voltaje, el cual lo mantendremos, para luego llevar una amplificación de 10 veces la voltaje de entrada. Esta amplificación la obtenemos con la resistencia R2 y R3, de tal manera obtener la ganancia 10 veces. Al momento de amplificar la ganancia tenemos una señal amplificada en la cual cada voltio representará acá 10 grados Celsius. Este voltaje amplificado será llevado a la entrada inversora del comparador de estéresis. Ahora vamos a hablar sobre el voltaje de referencia. El voltaje de referencia está situado de tal manera en que se obtenga un rango de 5 a 7 voltios, el cual será la configuración del usuario. Este rango permite que cada voltio generado lo llevaremos lo estableceremos como que fueran 10 grados Celsius. Este voltaje generado será llevado a un seguidor de voltaje para luego alimentar por la entrada no inversora del comparador de histéresis, el cual será comparar con la señal entregada por el sensor LM35. Esta señal permite la alimentación del relé de tal forma en que tenemos un diodo que alimente la forma solo el lado positivo, que consiste en que el relé alimente o no alimente, en que haga funcionar el circuito o lo deje de funcionar, de tal manera en que se haga la comparación. A continuación representaré la forma práctica del funcionamiento. En sí, el voltaje de referencia está situado en 61 grados. Ahora el sensor está sensando en 64 grados Celsius, por lo que tendremos 6,4 voltios. Al compararse con la entrada no inversora, no se encenderá, por lo cual irá bajando 59, 58. Enseguida se encenderá el foco, el cual irá vuelta en aumento. Este aumento irá aumentando hasta llegar de los 58 que tenemos. Al momento de llegar a los 61, a los 6,1 voltios, el diodo debe apagarse, obteniendo la histéresis. 59, 60, 61 debe apagarse, por lo cual sí funciona. Al momento que se apaga el foco, vuelta comienza el ciclo. Es un ciclo repetitivo en el cual vuelta retrocede hasta va bajando la temperatura, disminuyendo, hasta que vuelta se vuelve a encender. Para así seguir el ciclo repetitivo hasta cuando yo lo tenga en funcionamiento en mi circuito. Y de esta manera explico básicamente lo que consistió nuestro circuito, en la cual funcionó de tal manera que pudimos terminarlo de buena forma. Gracias por todo y adiós. Bueno, como se explicó anteriormente, el circuito diseñado en el software Proteus, ahora lo llevamos a la implementación en maqueta y en circuito funcionando en Protoboard. El funcionamiento básicamente estaba en la utilización de relés relés de contactos, los potenciómetros de referencia, el potenciómetro de amplificación y los amplificadores operacionales. También contamos del foco que se encuentra dentro de la cámara de secado
y el sensor que tenemos dentro de la misma, que nos guiará el sensado de la temperatura para llevarlo al funcionamiento. Y a continuación explicará en sí cómo es el funcionamiento del proyecto de nosotros. Ok, como ya se mencionó, el proyecto consiste en control de temperatura de una cámara secado. Para esto es primordial tener el sensor de temperatura, que estamos utilizando el M35, el cual va a estar en el interior de la cámara y estamos obteniendo su señal mediante estos cables. Este sensor nos va a entregar una señal de 10 milivoltios por cada grado centígrados y esa señal será amplificada con un amplificador operacional, como ya se lo explicó, y será una de las señales que entrará en el amplificador que funciona como comparador con histéresis. La otra señal que entrará al comparador es la señal de referencia, que será mediante un divisor de voltaje que estamos generando por medio de un potenciómetro. Finalmente, al compararse ambas señales, obtendremos un voltaje de saturación, positivo o negativo según sea el caso. Estamos trabajando en la configuración inversora, es decir, que cuando la señal variable de temperatura sea mayor que la de referencia, el voltaje que entregará el amplificador será negativo y por lo tanto el diodo no permitirá el paso de corriente que active el relé. Y cuando ocurra lo contrario, en cambio se permitirá el paso de corriente al relé y este accionará el circuito que cierra la alimentación del foco incandescente de 200 vatios, que será nuestra fuente generadora de calor. Vamos a hacer una comprobación del funcionamiento conectando ya la caja, y estos dos multímetros que tenemos nos entregarán la señal de voltaje de referencia y el voltaje de sensado de temperatura dentro de la cámara, para lo cual vamos a ver en este momento cómo se activará. Como vemos, el voltaje de referencia está establecido en 5.3 voltios. Como dijimos, la amplificación que estamos haciendo es de 10 veces el voltaje que entrega el sensor LM35. Por lo tanto, cada voltio de lectura corresponderá a 10 grados centígrados. Es decir, que nuestra referencia estará en 53.1 grados, 53 grados promedio, y nuestro sensor está en este momento midiendo 47 grados dentro de la cámara de secado. Como vemos, la temperatura va a ir aumentando. Y lo que esperamos es que cuando alcance el voltaje de referencia y pasado el umbral superior que estamos poniendo en la ventana de histéresis, el foco debería apagarse mediante la activación del relé. En este momento estamos llegando ya al voltaje de referencia y esperamos que una vez alcanzado el foco se apague, lo que acaba de ocurrir. ¿Qué sucederá ahora? Como la cámara comienza a enfriarse, una vez que se alcance el voltaje del umbral mínimo o límite, la tercera parte del diseño de nuestro proyecto ha consistido en el diseño e impresión de la placa PCB. Como vemos, todo el diseño que se hizo en protoboard fue traído a una placa en donde se diseñaron las rutas utilizando el software Ares de Proteus, y finalmente nos ha quedado esto como resultado, donde tendremos las entradas que necesitará nuestro proyecto. Tendremos entrada de más 12, tierra menos 12, la alimentación del LM35, la salida de voltaje del LM35 y los pines para la utilización del relé, el normalmente cerrado, normalmente abierto y el común que utilizará el relé. Como vemos, y ya lo vimos en el diseño del protoboard, utilizaremos 4 amplificadores operacionales y 3 potenciómetros. El primer potenciómetro será destinado a la amplificación del LM35, que pasará por el seguidor de voltaje, y aquí con este amplificador operacional se realizará la amplificación 10 veces mediante la configuración de resistencias y el potenciómetro. El segundo potenciómetro será el voltaje de referencia que establecerá el usuario para definir la temperatura de secado que quiere, y asimismo este voltaje pasará por un seguidor de voltaje para finalmente llegar a un amplificador operacional que está en configuración de comparador de histéresis inversor. El tercer potenciómetro es el que nos permitirá variar la ventana de histéresis diseñada para el comparador y
el usuario podrá definir en cuántos grados quiere que su ventana de histeresis sea establecida. Y también, como se lo vio en el protoboard, utilizaremos un diodo que permitirá el paso únicamente cuando la salida del comparador sea positiva para alimentar la bobina del relé 12 voltios, que finalmente disparará o cerrará el circuito para el encendido o apagado del foco incandescente, que será nuestra fuente de calor en la cámara de secado. Reaching for stars. Ok, como parte final de nuestro proyecto viene la integración de nuestra placa impresa con la maqueta propiamente dicha. Como podemos ver, tendremos dos multímetros en la parte superior del secador que nos marcará el voltaje de referencia, así como el voltaje de sensado de la cámara. Nuestra placa PCB va a estar ubicada en la parte posterior del secador, desde donde el usuario podrá controlar el nivel de referencia que desea y la ventana de histeresis que también necesite para activar el secado. Como podemos ver, una vez que alcanzó el nivel de referencia y el umbral máximo de la ventana de histeresis que hemos establecido, la fuente de calor se apagará, de tal manera que la cámara vuelve a enfriar y la temperatura disminuya. Cuando alcanza el límite inferior del umbral, volverá a encenderse la fuente de calor, haciendo que la temperatura de la cámara de secado aumente nuevamente. Lo que se busca es que en promedio la cámara de secado mantenga una temperatura cercana a la referencia que hemos establecido, de tal manera que el usuario tenga la cámara de secado establecida lo que él necesita y lo que él ha definido con el nivel de referencia. Muchas gracias.